Sabemos, hermanos, que en estos días la fe de muchos de nuestros hermanos está siendo de alguna manera atacada. ¿Por qué, hermanos? En estos momentos no falta quien le pregunte o quien te pregunte a ti acerca de tu fe, acerca de tu convicción. Te preguntan y blasfeman el nombre de Dios, pensando que Dios no existe, que esto es una mentira. Y nos hacen una pregunta: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué están cerradas las iglesias? ¿Por qué están cerradas? Para ellos la iglesia es el lugar de reunión, claro está. Pero igual nos preguntan y de alguna forma pues nos hacen sentir mal. Sabemos que adoramos en nuestras casas, sabemos que la iglesia somos nosotros, que el lugar de reunión no es más que eso, o sea, no es el lugar donde se reúnen los hijos de Dios. Mas aún así, tenemos que aprender, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos porque la iglesia permanezca. Háblese de la iglesia no como el lugar, hermanos. Se habla de la iglesia más como nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, como aquellos que hemos obedecido el Evangelio, como aquellos que hemos creído, que nos hemos sometido a la voluntad de Dios. ¿Qué necesita? ¿Qué necesitamos para permanecer? ¿Qué necesitamos para que la iglesia permanezca? De acuerdo a estos versículos, observamos cómo es que cuando el Señor es atacado por estos hombres, Él les dice claramente que si un reino estuviera dividido sobre sí mismo, jamás permanecería. Si Satanás estuviera contra sí mismo, tampoco su reino permanecería. La iglesia necesita estar unida, hermanos. Necesita estar en unidad. No podemos permanecer si estamos separados, si tenemos conflictos entre nosotros, si nosotros no permanecemos en esa unidad que nuestro Dios ha provisto a través de su Hijo, a través de su sangre, porque a través de su Hijo nosotros somos un cuerpo. A través de su Hijo nosotros tenemos esperanza, por una esperanza que podemos compartir con todos aquellos que se nos acercan. Sabemos por medio de la Escritura, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo oró por la unidad. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 11. También podemos observar que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, les dice a los efesios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es tan importante para cada uno de nosotros, es vital para poder alcanzar la salvación, para poder permanecer en la iglesia del Señor. Los beneficios de la unidad, hermanos, es el crecimiento espiritual. Es el crecimiento también en número. Pero en estos momentos, ¿cómo manifestamos esa unidad? Esa unidad en pensamiento, esa unidad en propósito, esa unidad en metas, esa unidad, hermanos, en la cual nosotros manifestamos que somos hijos de Dios, que lo alabamos, que le tememos, que confiamos en Él. Hay algunas cualidades, hermanos, que debemos nosotros manifestar para poder guardar y poder fomentar la unidad. Esta la vamos a ver, hermanos, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en este pasaje, de esta manera: vestíos pues como escogidos de Dios, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Para nosotros poder fomentar la unidad en nuestros hogares, la unidad en la congregación, la unidad en la iglesia, hermanos, tenemos que tener estas cualidades que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos declara. Dice claramente que debemos de tener esa entrañable misericordia, ese dolor, hermanos, por los demás. Yo no me imagino al Señor, hermanos, no me lo imagino a Él preocupándose más por su dolor, preocupándose más por lo que Él había de padecer, por lo que nosotros podríamos sufrir. No me imagino al maestro diciéndole al Padre: Señor, mira, yo estoy bien en el cielo, ¿para qué bajo? ¿Para qué voy y hago todo por ellos? ¿Para qué voy a permitir que me lastimen? ¿Para qué voy a permitir que me maltraten? ¿Para qué voy a permitir que me nieguen? ¿Para qué voy a permitir que me azoten? ¿Para qué voy a permitir que me pongan una corona de espinas? ¿Para qué voy a permitir que me traspasen con una lanza? ¿Para qué voy a permitir que se burlen de mí, que me escupan el rostro? ¿Para qué, si yo estoy bien aquí? Entrañable misericordia, hermanos. Ese dolor de corazón, ese ponernos en los zapatos de los demás, ver las aflicciones de nuestro compañero en la lucha y pensar en él. El Señor Jesucristo, hermanos, sabemos que es el mayor ejemplo en ese aspecto. El apóstol Pablo, él decía de sí mismo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo ya quisiera estar allá y él ya quisiera estar en el cielo, mas ¿qué decía? Por ustedes, por mis hermanos, por aquellos que están afligidos, por aquellos que están en pruebas, por eso yo me quedo aquí. Entrañable misericordia, hermanos. El apóstol Pablo lo mostraba en gran manera. El Señor Jesucristo lo mostró hasta su muerte. Cuando estaba en vida, dice en Mateo capítulo 20, versículo 30, estas palabras. Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 30. Dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Sí, teniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Sabemos la historia, hermanos, sabemos que el Señor los cura. Pero ¿qué tal si el Señor, hermano, no tuviera misericordia y solamente pensara en sus necesidades, en lo que Él tenía que hacer? ¿Qué tal si el Señor solamente pensara: sabes qué, yo tengo que llegar a tal lugar, ahorita no me digas de nadie porque yo tengo que llegar allá? No fue así. En la travesía de su vida en esta tierra, hermanos, Él mostró gran misericordia para con cada una de aquellas personas que se cruzaron en su camino. Y eso es necesario para nosotros permanecer, para tener esa unidad que Dios desea de cada uno de nosotros. Ese dolor de corazón, porque así es como también nosotros podemos invitar a los demás y decirles que aquí está Dios. Pero no solamente es necesaria la entrañable misericordia, hermanos, para poder tener esa unidad que necesitamos para permanecer, sino también, hermanos, claramente nos dice ahí mismo en el versículo que nosotros tenemos
debemos de tener benignidad. Esa benignidad, hermanos, habla a la ternura, habla del ser amables, habla del ser, del amor en acción. Esa ternura, hermanos, que manifiesta una madre al cargar a su hijo, al arroparlo. No es como el hombre que tal vez, si el hijo tiene frío y la madre le dice, va a taparlo, agarra cualquier cobija y se la echa encima nada más. La madre no es así. La madre la acomoda con tal delicadeza que hace sentir a su hijo que lo quiere, que lo ama, que está con él, que no se preocupe. Esa benignidad, hermanos, es la que debemos de tener con todos aquellos que están cerca de nosotros. Porque solamente así, mostrándoles que les amamos, mostrándoles que son importantes para nosotros, es como podemos acercarlos a Dios. Dice en la carta a los Efesios, hermanos, capítulo 4, versículo 32, estas palabras, hermanos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed benignos unos con otros. Es muy fácil, hermanos, a lo mejor ser buenos con alguien que es bueno contigo. Es muy fácil tal vez ser bueno con alguien que te ha tratado bien, que de alguna forma ha estado a tu lado en momentos de angustia. Es sencillo, pero leamos, hermanos, lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. Dice, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Uno recuerda mucho lo que es al pueblo de Israel, ya que este pueblo, hermanos, fue un pueblo rebelde, fue un pueblo que de alguna forma mostró esa ingratitud en muchas ocasiones. Moisés los guiaba por aquel desierto. Dios los cuidaba en el día, hermanos, con esa nube que les daba sombra, en la noche con esa columna de fuego. Les daba alimento en la mañana, les daba de beber todos los días con aquella roca que les seguía. El día que les faltó agua o ese tiempo en el cual ellos sintieron que les hacía falta, negaban la guía, negaban el cuidado, negaban la protección que habían recibido por tantos años. Y nosotros nos asombramos y decimos, ay, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo pueden hacer ellos esto si 40 años estuvieron ahí siendo protegidos, cuidados por el Señor en cada momento de su vida? Y decimos, no puede ser que sean así. Y muchas veces nosotros estas cosas las hacemos con nuestros padres, con nuestras madres. Toda su vida nos han cuidado, toda su vida nos han atendido, toda su vida ellas realmente la han dado por nosotros, por cada uno de nosotros que fuimos hijos, que hemos sido, que de alguna forma nuestra madre nos atendió, nos cuidó, nos protegió, se desveló, dio todo por nosotros. Y muchas veces somos hijos ingratos y les traemos dolores, les traemos preocupaciones, les traemos aflicciones. Y así lo hacemos. Bueno, la Escritura nos dice, hermanos, que debemos de ser benignos aún con los ingratos. Y el mejor ejemplo también es una madre, hermanos. Cuando nosotros no hacemos lo que debemos hacer, ella aún nos sigue amando, ella aún nos sigue procurando, nos sigue ayudando, nos sigue protegiendo, sigue velando por nosotros, sigue orando por nosotros.
Eso es ser benignos. Con los ingratos, dice, y aún con los malos. Eso nos va a ayudar, hermanos, a fomentar la unidad para que sigamos adelante. Una cosa más, hermanos, también que nosotros necesitamos para seguir fomentando la unidad es, hermanos, la que nos dice ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 12, de humildad. De humildad, hermanos. Sabemos por medio de la Escritura, hermanos, que nadie puede acercarse a Dios si no cree que le necesita. Sabemos que un pobre en espíritu, hermanos, es aquel que sabe que necesita de Dios y es aquel que es bienaventurado. Pero aquellos, hermanos, que somos orgullosos, aquellos que somos altivos, aquellos que nos extraviamos y que pensamos más de nosotros de lo que debemos pensar, pues nos perdemos. La primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 1, versículo 29 en adelante nos dice así: a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, dice, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice, para que como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Ninguno de los que estamos aquí, hermanos, debemos de ser orgullosos o arrogantes. En la Escritura tenemos ejemplos de hombres que no se querían doblar delante de la presencia de Dios, y estos fueron, hermanos, de alguna forma quitados o excluidos. Esto pasó con Faraón, cuando le pregunta a Moisés, bueno, ¿y quién es tu Dios? No hay Dios más que yo, diciendo este hombre. El Señor lo hizo a un lado. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? El Señor también le enseñó que nadie puede ser arrogante delante de él, y lo hizo a un lado. Poco queremos que nuestro Dios nos haga a un lado, nos quite nuestro premio. Dice en primera carta de Pedro capítulo 5, versículo 5, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El mejor ejemplo de humildad lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Claramente lo vemos, hermanos, desde que Él desciende de los cielos, pero también lo vemos aquí en la tierra, cuando Él le lava los pies a sus discípulos y diciéndonos a cada uno de nosotros que esto que Él hizo es como ejemplo para que nosotros también lo hagamos. La humildad es necesaria, la entrañable misericordia también, la benignidad son necesarias, pero también, hermanos, nos habla acerca de la mansedumbre. La mansedumbre es el poder bajo control que cada uno de nosotros necesitamos. En Números 2, hermanos, nos habla acerca de ese hombre, de Moisés nuevamente, hermanos, como aquel que es el hombre más manso sobre la tierra. Números 12. Pero también, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos habla de que Él es manso y humilde de corazón. Él lo manifestó en su vida y nos lo enseña a nosotros. Ninguno de nosotros, a ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que estamos escuchando nos gusta estar cerca de una persona que es soberbia o altiva. No nos sentimos cómodos. Pero esto es necesario, hermanos, para poder mantenernos y permanecer. Otra cosa, hermanos, que es necesaria para la unidad, hermanos, para poder permanecer como iglesia, es el perdón, hermanos. Fíjense lo que dice ahí, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. El perdón, hermanos, es indispensable para poder mantener una unidad. Si no hay perdón, hermanos, siempre que va a haber una disputa, un pleito, un coraje, vamos a explotar y no va a haber nada más. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que empezar a dejar toda esa raíz de amargura, hermanos, que no nos va a dejar crecer. Porque cuando esa raíz de amargura da fruto, lo único que genera, hermanos, es contiendas, es celos, todo lo que es el fruto de la carne, hermanos.
Debemos de dejar esos conflictos. ¿Para qué? Para poder mantenernos en unidad y para poder, hermanos, crecer espiritualmente. Estamos hablando, hermanos, con respecto a una iglesia que permanece. Y dijimos, hermanos, que necesita la unidad. Pero también, hermanos, es necesario para que esta iglesia, para que nosotros permanezcamos, tener la fe, hermanos, que tuvo la iglesia del primer siglo. Esa fe que soportaba, esa fe que luchaba, esa fe, hermanos, que permanecía a través de la persecución. La iglesia en el primer siglo fue asediada en gran manera. En Hechos capítulo 4, hermanos, nos narra acerca de cuando aquellos sacerdotes les dicen a los discípulos, a Pedro y a Juan, aquellos apóstoles, que ya no predicasen en el nombre del Señor Jesús. Y en el 4:29 ellos les dicen, ¿acaso debemos obedecer más a los hombres que a Dios? ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿Será eso lo justo, obedecer a los hombres más que a Dios? ¿Qué pasa, hermanos, en Hechos capítulo 6? Cuando hay un conflicto en la congregación, porque las hermanas, lo que son las griegas, hermanos, no eran atendidas de la misma manera que las hebreas. ¿Qué pasa? Hay conflictos, hay dificultades. En Hechos capítulo 8 viene la persecución, donde eran asediados, hermanos, les quitaban su empleo, les quitaban sus bienes, les quitaban sus familias, les quitaban su casa, les quitaban todo. Pero la iglesia crecía, la iglesia se fortalecía, la iglesia permanecía fiel, porque tenía una gran fe, porque ellos sabían que Dios estaba con ellos, porque ellos sabían que estaban en las manos del que todo lo puede. Nosotros también, hermanos, nosotros también estamos protegidos, nosotros también estamos cuidados, nosotros también estamos con el que todo lo puede, con el que tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué vamos a temer? Dice la escritura, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la convicción de lo que se espera. Dice, y la convicción habla acerca de la evidencia. Dice, de lo que no se ve, del saber que Cristo resucitó al tercer día y saber que Cristo está con nosotros, de saber que Dios está con nosotros, de saber que el Espíritu Santo está con nosotros, de saber que su providencia, hermanos, nos protege, de saber que sus ángeles están con nosotros, los cuales nos guardan. Necesitamos fe para permanecer. Si no tenemos fe, hermanos, no tenemos esperanza. Una fe sin esperanza no existe y una esperanza sin fe tampoco. Qué hermoso sería, hermanos, que tuviéramos esa fe, hermanos, que tenía David cuando escribió ese Salmo 23. Cuando él dice claramente, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa fe, hermanos, que me invita a creer que no estoy solo. Esa fe que me invita a creer que nada me va a faltar porque Dios está conmigo.
esa fe que me invita a estar seguro en los momentos de angustia. Esa fe es necesaria para poder permanecer. Esa fe, hermanos, que tuvieron aquellos jóvenes delante del rey Nabucodonosor, cuando estaban delante de ese horno de fuego, hermanos, que ya iban ellos directamente a la muerte y decían claramente: si Dios quiere, vamos a salir y nos va a salvar de este horno de fuego y de tu mano, si Él quiere. Y si no, también sea el nombre de Jehová bendito. Necesitamos aumentar nuestra fe. La fe, hermanos, se alimenta, la fe se aumenta con la lectura, la fe se nutre, hermanos, con los cantos de alabanza. La fe se nutre al escuchar su palabra, al escuchar el consuelo, al escuchar la voz de un hermano que se preocupa por ti. La fe es indispensable. ¿Qué más necesitamos, hermanos, para permanecer firmes? Hablamos de la unidad, hablamos de la fe, hablemos del amor. El amor, hermanos, no es solamente un sentimiento, no es una emoción. El amor es una decisión, porque Dios nos manda a amar. El primero y el segundo mandamientos, hermanos, son esos. Es amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo demostramos el amor en estos momentos? ¿Cómo les mostramos a nuestros hermanos que nos importan? ¿Cuántos estamos fallando en eso? ¿Cuántos estamos encerrados solamente en nuestros propios problemas, en nuestras dificultades, y nos cerramos? Es momento, hermanos, de mostrar ese amor, de mostrar ese interés por los demás, de comenzar, si no hemos llamado a nadie, empezar a llamarlos, empezar a preguntarles cómo están, comenzar o seguir orando por ellos, interceder a través de la oración, orar, rogar, suplicar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en recuperación, por aquellos hermanos que son sus familiares, que también están siendo abatidos por las enfermedades que ellos están tratando al verlos sufrir. Dios es amor. Dice la Escritura que el que no ama no ha conocido a Dios. Y sabemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y sabemos que todo lo que Él ha hecho es para ejemplo para nosotros. Para eso lo ha hecho el Señor. Si yo quiero permanecer fiel, si yo quiero mantenerme, si yo quiero que la iglesia permanezca, hermanos, necesito mostrar amor para con cada uno de los hijos de Dios. Porque en todo el Señor nos ha dado ejemplo. Y principalmente en amor. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por sus ovejas. ¿A nosotros qué nos toca? Hablamos, hermanos, de todos y cada uno de nosotros, de todos los miembros. ¿Por qué? Porque todos necesitamos compartir y demostrar el amor que Dios nos ha dado.
mostrarlo, hermano, con aquellos que sufren, con aquellos que están necesitados, con aquellos que están a nuestro lado. Porque ese prójimo, hermanos, es el que está cerca. Puede ser tu hermano, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu vecino, puede ser el de la tiendita, puede ser el de la tortillería, el que esté cerca de ti. Comparte el amor de Dios para con él, instruyéndole en su palabra, mostrándole que hay esperanza, mostrándole que hay un Dios que lo ama, mostrándole que Dios está contigo y que estás confiado de que Él te va a librar y que todo esto va a pasar. Dice Mateo capítulo 16, versículo 18, hermanos: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia va a permanecer. La iglesia. Si queremos permanecer junto con la iglesia, hermanos, necesitamos esa unidad, necesitamos esa fe y necesitamos un amor, hermanos, que nos mueva. Un amor que nos saque de la comodidad de nuestro hogar, un amor que nos saque de esa seguridad que tenemos, porque la seguridad solamente se encuentra en Dios. No hay más. Solamente Dios tiene poder para salvarnos, solamente Dios tiene poder para darnos la salud que necesitamos, solamente Dios puede obrar para quitar esta situación en la cual nosotros estamos viviendo. Solamente Él puede. Dice el Salmo capítulo 37, versículo 5, hermanos: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, dice, y Él hará. Estamos en las manos de Dios. Permitamos que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Permitamos que el Señor siga reflejando su amor, su cuidado, su protección a través de nosotros, sus hijos. Porque nada más, hermanos, estamos nosotros para mostrar el amor de Dios para con los hombres a través de su palabra. En esta tarde, hermanos, hemos visto el tema, una iglesia que permanece. Y nos preguntamos qué necesita para permanecer, y dijimos que necesitaba unidad, necesitaba fe, necesitaba amor. ¿Cuál es el propósito, hermanos, que tiene este tema? Exhortarnos, hermanos, animarnos a no dejarnos vencer. Exhortarnos a pelear la buena batalla. Exhortarnos a acabar la carrera. Exhortarnos, hermanos, a guardar la fe. ¿Para qué? Para que estemos seguros, confiados de que hemos de ganar esa corona de vida eterna. Y no tengamos la duda de que esto vaya a suceder si nosotros no obramos de esa forma. Luchemos por alcanzar la salvación. Luchemos por alcanzar la vida eterna. Luchemos por ser un buen ejemplo para nuestros hermanos y que ellos vean que hay convicción, que hay fe, que hay seguridad en que Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde.